Hola y bienvenidos nuevamente a un tutorial de Puppy Linux. En esta ocasión les enseñaré cómo efectuar una instalación full del sistema operativo. Para quienes no lo sepan, Puppy Linux también se puede instalar de manera full, o sea, como cualquier otra distribución Linux en, en la computadora. ¿Es recomendable? No. Como pueden apreciar, estoy usando Buster Pop, una versión de Puppy Linux, ¿no?, que está basada en Debian 10. Para mí es más rápida que el Bionic Pop. Está en 32 bits y pues es la rama en la que debería de basarse Puppy o ser un Puppy puro. Bien, nosotros podemos comenzar a ver cómo vamos a iniciar. Vamos a menú en setup y posteriormente tenemos que localizar el Puppy instalador. Damos clic aquí, podemos ver que vamos a instalar Puppy en otros dispositivos, en otros medios. Tenemos el instalador universal, que es requerido para la instalación full, y también tenemos otra opción que es para botear un USB. En este caso, pues nosotros no utilizaremos el boot USB flash, utilizaremos el que se requiere para una instalación full o una instalación completa. Bien, vamos a seleccionar y en esta parte nos preguntará en qué lugar queremos instalar Puppy, ¿no? Está la opción de un USB, ¿no? Y está la opción de que se instale de forma interna. Por USB flash drive, si tú no tienes disco duro, puedes instalarlo ahí o puedes instalarlo en un disco duro externo. En este caso nosotros haremos la instalación en un disco duro interno, ¿no? Aquí me aparece el disco duro que yo tengo, no es virtual, obviamente este tutorial lo estoy haciendo de forma física. Tengo un disco duro de 37 gigabytes. Repito, este tutorial no es virtual, esto lo estoy grabando en una computadora realmente física, no es con VirtualBox o cosas así, ¿no? Lo estamos probando en un disco real. Vamos a seleccionar este disco duro, ¿no?, que es de 37 gigas, ¿no? Puede ser de que aquí te aparezcan varios discos duros. Si tú tienes varios discos duros, puede ser que aquí te aparezcan, ¿no? Pero selecciono esto. Bien, aquí me dice que Puppy ha encontrado un dispositivo. Cabe señalar que este se llama SDA y es una vieja versión de Windows. Precisamente esta computadora tenía Windows XP, ¿no? Es una computadora que tenía Windows XP y pues estoy aprovechando para sustituir el sistema que traía por una distribución más ligera. En este caso vamos a instalar Puppy, ¿no? Además, no me detecta, como pueden apreciar, ningún dispositivo para instalar Puppy Linux, ya que Puppy Linux en una instalación full necesita que existan particiones Linux. ¿Cuáles son las particiones Linux? Bueno, las más comunes son las EXT, ¿no? Ya sea la 1, la 2, la 3, la 4, o creo que hay nada más 2, 3, 4. Bueno, el punto es que son las EXT. También están las BTRFS y otras, ¿no? Pero lo normal es encontrar EXT. Vamos a utilizar Gparted, el particionador que trae Puppy por defecto, y muchas otras distribuciones lo traen por defecto. Aquí nos dice que Gparted es un administrador de particiones disponible en Puppy, una
herramienta muy simple para eliminar, crear y redimensionar particiones. Bueno, vamos a darle OK. Bien, aquí como pueden apreciar tengo mi disco duro de 37 GB con un sistema NTFS, ¿no? Vamos a aprender a particionar el disco duro. Tener más información de este disco duro, solamente clique con clic derecho sobre la partición, información, y aquí obtienen un poquito más de información del disco duro. Que se puede, esta partición pues es una partición que me dejó sobrando el Windows cuando lo instalé, el Windows XP, y bien, este verde es donde tenía yo instalado Windows XP. Aquí vamos a crear una tabla de particiones, ¿no? Aquí en este caso les voy a enseñar también que se tiene que crear una tabla de particiones. Si tú tienes arranque UEFI, utiliza el GPT. Si tú tienes arranque UEFI, ¿no? Si tú vas a crear una máquina UEFI. Si tú tienes una máquina BIOS, utiliza MS2, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre GPT y MS2? Pues con GPT es para las nuevas computadoras en donde utilizan el sistema de arranque seguro que propuso este Windows, ¿no? Microsoft, uno de esos dos. Además de que con GPT puedes crear múltiples particiones, a diferencia de MS2. MS2 únicamente puedes crear tres particiones, bueno, igual puedes hacer múltiples particiones, pero únicamente puedes hacer tres particiones primarias y las demás tienen que ser particiones extendidas. En mi caso, ¿no? En mi caso yo lo voy a crear en MS2, ¿no? Y como mi computadora es pues una computadora ya vieja, ¿no? Que trae arranque BIOS, pues únicamente lo haré en MS2 y no crearé una nueva. Y yo en mi caso, como es una computadora vieja, no crearé una nueva tabla de particiones, pues como ven ya tengo instalado el Windows XP, o bueno, voy a montarlo, y aquí le voy a dar clic a borrar, ¿no? Le voy a clic en borrar y le voy a aplicar. Obviamente ustedes ya habrán respaldado todos sus datos y habrán respaldado todos los archivos que tienen, y porque esto borra todo, esto es dejar en blanco el disco duro. Bien, aquí pueden ver de que no se ha asignado ninguna partición. Vamos a crear clic derecho en nuevo, ¿no? Vamos a ver que aquí te aparece la opción de crear una partición, una nueva partición. Yo por lo regular utilizo la calculadora para de crear mis particiones, ¿no? Bien, si se recuerdan, 1024 es un gigabyte, ¿no? 1024 es un gigabyte. ¿Cuánto conviene crear para una distribución? Pues multiplíquelo por 1024. En este caso van a ver que este puppy es el único que voy a tener aquí en mi disco duro, ¿no? Yo normalmente para cualquier otra partición de Linux, creo una partición de 20 gigas, ¿no? Que son 20.480 megabytes, ¿no? Eh, ya sea en una partición extendida como es BIOS o en una partición primaria, ¿no? Y en formato X4, ¿no? Y ya, bien. En ese caso voy a crear una partición primaria en ext4, ¿no? Le voy a nombrar puppy y voy a ver en cuánto hacer esta cosa. Quiero ver en cuánto voy a, a crear esta partición. No quiero hacer una partición de, a ver, 38 gigas.
menos 1 giga 37180. Vamos a ver 37180. Y voy a crear puppy. No, 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 así no. Eh, puppy mejor. Eso se tiene que planear, ¿eh? Previamente tienes que planear qué particiones vas a hacer. Porque de lo contrario, pues nada más estarías jugando el espacio y estarías creando una nueva tabla de particiones. Yo voy a crear que para puppy voy a crear una partición de 2 gigabytes, ¿no? El sistema no ocupa tanto, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Tú puedes utilizar y crear, usar todo el disco si quieres, ¿no? Yo quiero crear el sistema de raíz, por decirlo así, ¿no? De puppy de 2 gigabytes. Y lo que resta del disco duro, porque normalmente yo creo 3 particiones, aquí yo creo 3 particiones normalmente. Ahora 36, lo que me sobró lo voy a hacer como mi home. Vamos a poner 34, no es 52, ¿no? Y este va a ser mi partición home, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y ahora esta última partición que queda acá la vamos a poner como Linux swap y le vamos a poner de etiqueta swap. Listo, así va a quedar mi tabla de particiones. Bien, vamos a solicitar que las cree, vamos a que las formatee y listo. Y aquí desaparece y aquí ya tiene estas particiones, ¿no? La partición puppy, ¿no? La partición home. Bien, vamos a cerrar el administrador y vamos a seleccionar ahora el disco duro, la parte, y ahora sí nos aparece que ya hay 3 particiones, ¿no? El SDA1, SDA2 y SDA3, ¿no? Tú decides, nosotros vamos a instalar de Puppy en SDA1, ¿no? Eh, nos salta un aviso que nosotros hemos elegido el SDA1 con el tamaño de 2000 megas, ¿no? Presionas OK y aquí nos pregunta qué tipo de instalación de Puppy queremos. Si la frugal, ¿no? Que únicamente va a copiar el VM Linux, el Intir, el Puppy Buster, ¿no? Los SFS y los archivos necesarios para que cargue el sistema, ¿no? Aquí nos menciona cuáles son los pros, ¿no? Que pueden coexistir con otras distribuciones, que pueden instalarse en particiones que sean de Windows, ¿no? Es fácilmente actualizable, ¿no? Únicamente se copian los archivos de la nueva ISO, ¿no? Y se reemplazan las viejas, ¿no? Puede activarse el uso de SFS, ¿no? Y pueden guardarse en una partición enteramente sin Linux. Y la partición full, aquí nos explica en qué casos extremos únicamente puede ser instalado o debería de ser instalado. Únicamente pues cuando no hay suficiente memoria RAM o no tienes suficiente CPU. En mi caso voy a mostrarles, tengo pues casi 2 GB de memoria RAM, ¿no? Y pues tengo 2 procesadores, ¿no? Aunque a pesar mi PC es un Intel Pentium D, ¿no?
Pero pues yo normalmente instalaría la Frugal, ¿no? Como les enseñé en un tutorial pasado. Yo realmente los recomiendo, pero si tienen ese problema de RAM o de CPU muy lento, pues instálense la full. Vamos a seleccionar la full. Nos aparece de que pues si estamos seguros de que si vamos a instalar, ¿no? eh, puppy en esa partición, le damos a OK y va a decir que va a limpiar todo, va a eliminar todo en esa partición y va a empezar a copiar los archivos correspondientes para instalar puppy Linux, ¿no? Ahora sí lo tendrás de forma full. Bien, este es en mi caso, lo de la tabla de particiones. Vamos a hacer una pausa en lo que se instala todos estos archivos. Eh, en mi caso yo particioné así, ¿no? Tú puedes particionar a tu gusto, ¿no? Este es un mero ejemplo ilustrativo de cómo se tiene que instalar Puppy. En este caso yo a Puppy lo tendré como único sistema operativo en esta computadora. Si tú vas a tener un dual boot, ¿no? Un arranque dual, ¿no? Con otro sistema operativo, obviamente vas a crear una partición digna para Puppy, ¿no? Vas a crear una partición propia para Puppy. Por eso les decía que hay que planear bien cómo es que vas a utilizar el sistema operativo. No es particionar únicamente por particionar a lo loco, no es utilizar el Gparted de forma inteligente. Bien, ha terminado de copiarlo, ¿no? Tenemos una instalación full y pues aquí nos pregunta si vamos a utilizar un disco de inicial. Nosotros vamos a decirle que sí, ¿no? Esto es para que pues tenga un mejor rendimiento, ya que pues ya ven que en qué casos únicamente se debe utilizar la full, ¿no? Y vamos a instalar el bootloader, el Group for 2. Puppy utiliza Group for 2 para que detecte el sistema o los sistemas operativos que hay instalados en la computadora. Vamos a decir que OK. Aquí nos va a aparecer las, los discos o dispositivos, ¿no? Que tenemos aquí. A mí me aparece mi memoria USB, que es donde tengo Puppy, que es la SDF, y SDA, que es el disco. Y chinga. Miren, a mí se me olvidó en el Gparted. No vayan a cometer este mismo error, ¿no? Primero vean mi video antes de cometer este error. Eh, Se me olvidó hacer un paso más en el Gparted. No le creé una etiqueta de boot a la partición. Entonces me dice que puede instalar el Group for 2, pero pues mejor hazle el, la etiqueta, ¿no? Ahorita vamos a instalar otra vez, vamos a darle a cancelar, vamos a instalar otra vez en Gparted. ¿Dónde está el Gparted? Aquí está el Gparted y aquí están todos los discos duros y aquí está el error, miren. No le pusimos una etiqueta, vamos a manage flags, vamos a darle etiqueta de boot. Eso es el paso que se me olvidó darles. Ese paso se me olvidó. Le vamos a dar la etiqueta de boot. Vamos a esperar a que termine. Y listo. Van a ver que ahorita ya tiene la etiqueta de boot, ¿no? De arranque. Esto se me olvidó, es un paso importante, pero se puede solucionar, como pueden ver. Ahora sí, vamos a buscar Group for 2 en utilidades. ¿Dónde está el setup? Group for 2, aquí está. La configuración de arranque. Ahora sí, le damos OK y ahora sí, ¿no?
Aquí nos detecta una instalación frugal, que es la de mi USB, ¿no? Y la instalación full, que está en el disco duro, ¿no? Si tuviera yo una instalación Windows, pues me la detecta, de todas maneras me la crea, ¿no? Nos dice que se va a crear en SDA, perdón. Damos OK. Y ya, se creó el menú LST. Aquí abrimos el archivo, aquí pueden apreciar de que está todos los sistemas operativos que tenemos instalado en el disco. En este caso es únicamente Puppy, ¿no? Y listo, ¿no? Ya, con eso tenemos Puppy instalado en, en el equipo, y únicamente pues ya no lo voy a tener acá, ya lo voy a tener en equipo. Eso es todo.